Así estaba Pablo. Él decía que él conocía a Dios, pero estaba de acuerdo al punto que vio matar a Esteban y les agarró los sacos para que lo apedraran. Y dijeron: échenle con ganas, yo aquí se los detengo. Gloria a Dios, porque estamos haciendo lo correcto. Que no nos pase a ti y a mí que si seamos de tal manera que creamos que estamos haciendo bien las cosas, que estamos de acuerdo con las injusticias del mundo. Si tú vienes por primera vez, segunda vez, siempre que estamos aquí nos gusta hacer esta declaración de fe, porque creemos que lo que pasa, que lo que confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón es lo que sucede en nuestras vidas. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que pon tu mano en el corazón y repite fuerte y claro juntamente conmigo, y al final le damos un fuerte aplauso al Señor. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios, y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida, y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Puedes tomar tu lugar. Al final del servicio, si tienes un momentito, no te vayas, porque vamos a dar un anuncio sobre el edificio de Viva Church y cómo está pasando, qué está sucediendo. Un importante anuncio para la gente que son miembros de Viva Church, y si tú estás pensando que este sea tu iglesia, creo que te puede interesar el que escuches ese mensaje. Pero bueno, vamos a entrar en la palabra, y le puse este mensaje: lo importante es cómo terminamos. Puedes decirle ahí a tu vecino: lo importante es cómo terminamos. No es cómo empezamos nuestra vida, sino cómo la terminamos. Eso es lo importante. Dios nos da oportunidades constantemente para que podamos terminar bien. Y hoy vamos a hablar de lo que significa terminar bien. Te quiero animar con esta palabra. Es una palabra que es retadora, pero es clara y específica, y te lleva de un punto A a un punto B. Si tú te estás preguntando cómo puedo vivir una vida en Cristo que tenga poder y que pueda ver las maravillas de Dios en mi vida, este mensaje va a llegar a tu corazón. Hemos estado hablando en las últimas semanas de diferentes héroes de la fe. Hemos visto diferentes hombres y mujeres que Dios hizo cosas extraordinarias en sus vidas y a través de sus vidas, pero eran personas ordinarias como tú y como yo, que hoy vemos lo extraordinario que Dios hizo en ellos, pero en su tiempo eran gente como tú y como yo, vivían una vida normal, entre comillas, en su tiempo, con sus cosas, sus hijos, su familia, sus trabajos, ir, venir, etcétera, pero Dios se manifestaba en medio de ellos. Yo te quiero hablar de la vida de Pablo. Pablo, uno de los héroes más grandes de la fe, y vamos a ver todo lo que Dios hizo a través de su vida, y ojalá te pueda animar a que tú estudies la vida de Pablo y sea como una experiencia y un ejemplo para ti, para mí, para seguir viviendo. Pero antes de entrar en materia, quiero decirte algunas cosas que son importantes de Pablo. Algunas partes históricas que a lo mejor no sabías, y te puede ayudar nomás a tener un poquito más de contexto. Pero Pablo nació 5 años después de Cristo. 5 años después de Cristo nació Pablo, y nació en Tarso, una ciudad en Turquía, para que más o menos te des una idea. Murió en Roma, en Italia, más o menos en el año 67, 68. O sea, murió a lo mejor de entre 62 y 64 años por ahí. Murió Pablo, y murió en Roma. Se convirtió a Cristo a la edad de 30 años. Cuando tenía 30 años es cuando, de camino a Damasco, él conoció a Cristo. Cristo tuvo un encuentro con Dios y ahí lo conoció. Su nombre cambió, era Saulo, y su nombre cambió a Pablo en la isla de Cipres. Fue la primera vez que se le nombró Pablo. Son cosas interesantes, y se atribuye que él escribió 14 libros de los 27 del Nuevo Testamento. 14 libros de los 27 en el Nuevo Testamento. Te voy a decir los libros para que los tengas ahí, pero Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón,
Y Hebreos se considera, algunos teólogos, que lo escribió Pablo y otros dicen que a lo mejor no. Pero si consideramos que lo escribió Pablo, Hebreos, entonces son 14 libros. Yo creo que lo escribió Pablo. Pero Pablo no empezó bien su vida en Dios. Porque a lo que yo me refiero con no importa cómo empieces, sino cómo terminas, es que no importa cómo empezaste tu vida en Cristo. No importa cómo empezaste tu vida cuando empezaste a conocer a Dios. Lo importante es cómo la vas a terminar, cómo tú y yo vamos a terminar nuestra vida. Porque nosotros cuando nacemos en este mundo, tú puedes decir a lo mejor el día de hoy, yo tengo una buena vida, creo que he empezado bien, voy a la escuela, tengo un trabajo, ya me compré un coche, juego en el equipo de fútbol americano, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, creo que voy bien. Y te voy a decir cómo empezó Pablo, porque él pensaba algo similar. En Filipenses 3, del 5 al 6 dice, fui circuncidado, cuando tenía 8 días de vida. Pero eso era algo muy importante en la vida de los judíos. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, o sea, de lo más puro que se pueda decir, y miembro de la tribu de Benjamín. También era romano. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fíjese, dice, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Si alguien llevaba una vida perfecta religiosamente hablando, era Pablo. Él está diciendo, una vez que fue convertido y todo, él está viendo su vida hacia atrás y lo que está diciendo con esas palabras, yo pensé que había empezado bien. Yo pensé que mi vida estaba excelente. Yo pensé que estaba caminando de la mejor manera con Dios. Y te voy a decir, eso nos pasa mucho de nosotros, que pensamos, yo no he matado a nadie, yo no he hecho esto, aquello, yo trabajo, yo hago esto, yo estoy bien con Dios. Y es lo que Pablo estaba diciendo, yo pensaba eso. Sin embargo, no conocía a Dios. Y quiero que medites en esto tú y yo en este momento, porque quizá tú estás pensando que tienes una vida excelente, y gloria a Dios. Pero la pregunta es si conoces a Dios, no si sabes de Dios. No si tú vives una vida excelente o vivimos una vida excelente de acuerdo a nuestros principios y nuestras creencias. Porque Pablo está diciendo, o sea, yo pensé que era la persona más perfecta que había en el mundo hebreo, porque hacía todo lo que me decían, era un excelente ciudadano, era una persona religiosa. Yo llegaba a la iglesia a las 12 en punto, antes estaba ya ahí, estaba sirviendo, estaba haciendo, montaba, desmontaba, criticaba, pero no conocía de Dios. Y eso es lo que tenemos que pensar, que podemos estar todos en ese mismo barco. Yo creo que todos hemos estado ahí, pensando en nosotros mismos, que tenemos una buena relación con Dios porque nos portamos bien o hacemos lo que pensamos que debe estar correcto. Pero Pablo nos enseña que no es así. De hecho, a tal punto que estuvo de acuerdo con las injusticias que estaban sucediendo en su tiempo y las aprobaba como si fueran de Dios. Dice, Saulo fue uno de los testigos en Hechos 8:1, dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo, di conmigo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. O sea, hay cristianos hoy que están de acuerdo con el aborto, ¿están de acuerdo? Están de acuerdo con el cambio de género, están de acuerdo con miles de ideas, que los padres no tengan cuidado sobre sus autoridad sobre sus hijos, sino que el gobierno lo tenga. ¿Están de acuerdo? Conscientes, sabiendo que está en contra de la voluntad de Dios, pero se han amoldado a este mundo y están de acuerdo. Así estaba Pablo. Él decía que él conocía a Dios, pero estaba de acuerdo al punto que vio matar a Esteban y les agarró los sacos para que lo apedraran. Dijeron, échenle con ganas, yo aquí se los detengo. Gloria a Dios porque estamos haciendo lo correcto. Que no nos pase a ti y a mí que si seamos
De tal manera que creamos que estamos haciendo bien las cosas, que estamos de acuerdo con las injusticias del mundo. Aún las que se dicen que están bajo una protección religiosa, por así decirlo. Tenemos que ser cristianos auténticos. A tal punto que a partir de eso, que apedrearon a Esteban, hubo una persecución y dispersó a todos los creyentes. Ese día comenzó una gran ola de persecución y se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judá y Samaria. No, pues imagínate. O sea, se convierten más de 3,000 personas y empiezan los fariseos a hablar en contra de los cristianos, que en ese momento se llamaban el camino. Y los empiezan a acusar y de repente agarran a Esteban y lo apedrean. Y la gente dijo, piernitas, ¿para qué te quiero? Vámonos. Y así es cuando pasa, cuando algo empieza a suceder de persecución. Gracias a Dios, hermanos, todavía aquí en Estados Unidos, y debemos de orar que permanezca de esa manera, pero ya hay persecución a la iglesia. Ya no puedes decir Jesús en cualquier lado, ya no puedes decir porque entonces estás mal, políticamente estás hablando incorrectamente. No puedes ser una persona que diga ciertas cosas o ciertas morales de parte de Dios, porque van a ofender a la gente. No seas tú uno de ellos, que te avergüences del evangelio y mejor corras. Porque hay hermanos en día de hoy en Cristo, en otras partes del mundo, que están sufriendo de una manera muy grave, que están perdiendo su vida, sus casas, sus familias, sus pertenencias por creer en Cristo. Así pasó. Y a veces nosotros nos mantenemos como espectadores en las líneas, en the sidelines, observando lo que el mundo está haciendo, las decisiones que están tomando. Si tú tienes oportunidad de votar, vota. No como pelota, sino vota, vota, ¿verdad? Porque las cosas suceden en el gobierno. Las leyes que se establecen en el gobierno son lo que afectan a la ciudadanía, a la sociedad. Tenemos otra predicación por ahí, muy bien. Dice, el encuentro divino, pero Pablo tuvo un encuentro divino. Y tú y yo tenemos que tener un encuentro divino con Dios para que nuestra vida pueda ser transformada. Si tú y yo no tenemos un encuentro divino con Jesús, tu vida se va a convertir en una vida religiosa nada más. Una vida de domingos, una vida de que pues este mes ya no voy a la iglesia, este mes sí voy, este domingo sí voy, este domingo voy a hacer esto. O sea, somos muy condicionales a las circunstancias que pasan alrededor de acuerdo a cómo nos sentimos. Y nuestras emociones controlan nuestra voluntad. Y Dios está diciendo, no es así. Tenemos que tener un encuentro divino. Fíjense lo que pasó con Pablo. En Hechos 9, vamos a leerlo, se los voy a leer yo del 1 al 31. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. En el nombre de Dios, Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, porque no les llamaban cristianos, le llamaban los del camino. Un camino, ellos decían que había un camino diferente de seguir a Dios, y entonces por eso le decían el camino. Que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados, porque la dispersión pasó ahí en Jerusalén, y entonces la gente corrió, como vimos cuando mataron a Esteban, y se fueron muchos a Damasco. Y entonces Pablo dijo, ¿sabes qué? Necesito cambiar las leyes, fíjate bien, necesito cambiar las leyes en Washington para poder ir y perseguir a los cristianos. Eso es lo que Pablo está haciendo. Entonces, mientras nosotros jugamos a la iglesia a veces aquí, el diablo está cambiando las leyes en los gobiernos para poder tener autoridad para venir a atarnos en cadenas emocionales, espirituales o hasta físicas para quitarnos la libertad que tenemos en Cristo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que ser activos en lo que nosotros estamos haciendo y no quedarnos nada más paralizados viendo todas las injusticias que están pasando y nosotros sin hacer nada. ¿Que van a vacunar a nuestros hijos de 4 o 5 años? Pues sí. A ver, ¿por qué? Porque así dijeron.
Porque así dijeron. Investiga primero, lee primero, y entonces toma la decisión que tú creas que es correcta. Pero tú tienes que saber lo que es correcto. No estoy en contra de las vacunas, pero estoy en contra de poner una imposición en la vida de nuestros hijos y demandar cómo tenemos que vivir nuestra vida. Porque Cristo nos dio libertad. Y tú y yo somos hijos de Dios y tenemos la libertad para poder decidir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si tú consideras hacer ciertas cosas, gloria a Dios, pero que no vaya en contra de la moral de Dios. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Fue y agarró las cartas y las trajo, ¿verdad? Y las llevaba, iba a Damasco. Fíjate qué interesante. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te voy a decir algo importante. Mucha de la gente que está cambiando las leyes en este país y en muchos países ni siquiera saben lo que están haciendo o por qué lo están haciendo. Porque te voy a decir, Saulo estaba pensando que estaba haciendo lo correcto. Entonces no se trata de poner y condenar a la gente y decir tú porque eres de este lugar o de este partido o de eso. No. Es falta de conocimiento. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de. Entonces la palabra de Dios está hablando aquí y nos está enseñando que mucha gente está haciendo y cambiando leyes pensando que está haciendo lo correcto. No le digas a tus hijos que son ni niña ni niño, que ellos escojan. Yo creo que mucha gente no lo está haciendo de mala intención. Piensa que le está dando una buena oportunidad a los niños de decidir su vida. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros afirmemos quiénes son ellos. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un varón de Dios, tú eres un hombre que Dios va a usar para hacer grandes cosas. Tú eres una princesa, tú eres una hija de Dios, tú eres una madre hermosa en el futuro, vas a ser una mujer que impacte este mundo. Eso eres tú, hija. Un niño está buscando que tú le digas quién es. No, ¿quién soy yo, papi? Pues tú dime, hijo, ¿qué quieres ser? Si a veces tenemos 50 años y no sabemos quiénes somos, todavía andamos preguntando, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Estaba viviendo las mismas cosas Pablo. Y entonces le dijo, Señor, le dijo, ¿por qué me persigues? Y entonces le dijo, ¿quién eres, Señor? No le estaba diciendo Señor de Dios, le estaba diciendo quién es Señor. Porque cualquier persona que tenía un rango superior a ti era un Señor. Y alguien que tiró a Pablo por el camino dijo, ay Señor, ay Padre. Dijo, ¿quién eres? Y entonces Jesús le contesta, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Wow, imagínate qué palabras. Contestó la voz, ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Muchas veces queremos venir a Cristo y ponernos esas condiciones de cómo vamos a vivir nuestra vida en Cristo y decirle, Señor, yo te voy a seguir, pero te voy a seguir de esta manera. Vamos a tener un diálogo. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús le dijo, lo tiró un caballo y le dijo, no un caballo, no es cierto. Eso el caballo, quién sabe si fue verdad o no. Pero lo tiró y se levantó y dijo, ¿quién eres, Señor? Estaba ahí, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabes qué? Enough is enough. Suficiente de estar haciendo lo que estás haciendo. Tengo un propósito para tu vida y quiero que vayas a Damasco. Yo ahí te voy a decir qué voy a hacer. A veces queremos dialogar y convencer a Dios de la forma en cómo debemos vivir nuestra vida. Y Dios dice, no. Yo soy Señor de tu vida. Yo te voy a decir el plan que tengo para ti. Y mis planes son de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Así que confía en mí, levanta tus chivas y vámonos. A veces queremos nosotros convencer a Dios de la forma en cómo vamos a vivir nuestras vidas. Los hombres que estaban con Saulo, versículo 7, se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, imagínate lo que pasó. Quiero que te imagines, ¿qué crees que pasó en la vida de Saulo, en la vida de Pablo durante esos 3 días? La revelación que Dios le estaba dando, el impacto que Dios estaba haciendo en su vida. A veces necesitamos tiempo con Dios para que nos pueda dar una revelación y nos quite las vendas de los ojos. Y ahí estaba Pablo, ¿verdad? Dice, ahora bien, un creyente en Damasco llamado Ananías, el Señor le habló en una visión y lo llamó Ananías.
Imagínate, ¿eh? Sí, Señor, respondió. Yo creo que Ananías andaba por ahí, ¿verdad? Ananías, ay, Padre. Dijo, sí, Señor. Dice, ve a la calle llamada derecha. Fíjate estas instrucciones, ¿eh? A la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que reciba la vista. Imagínate, Pablo está ahí, está diciendo, ¿qué me pasó, Dios? ¿Qué me pasó? ¿Dónde estás, Dios? ¿Sí? Dios, sáname de la vista. Él no estaba pensando, hoy voy a ser un misionero, voy a viajar por todo el mundo. No, él estaba diciendo, ¿qué me pasó? Él tenía una agenda de ir a matar a los cristianos, de agarrarlos, de repente se queda ciego y está ahí. Y cuando estamos en problemas, ¿qué hacemos? Cuando no estamos en problemas, no estamos a Dios, pero cuando estamos en problemas, oramos a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Jesús que estaba haciendo ahí? Estaba orando, porque cuando estamos en problemas y no vemos la salida, estamos ciegos, no podemos ver por dónde podemos salir de nuestro problema, lo primero que hacemos, si eres inteligente, es orar. Y dijo, hay un hombre que está orando, que se llama Saulo de Tarso, y ya le di una visión que tú vas a ir a poner sus manos y sanarlo. Y entonces Ananías le dijo, Señor, yo creo que no sabes qué está pasando aquí en el mundo. Tú estás muy ocupado allá. Porque Ananías le dijo, pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Déjate explico, porque a lo mejor no sabes. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Señor, te tengo que explicar por qué a veces no puedo ir a la iglesia. Te tengo que explicar por qué a veces no tengo que hago lo que tú me dices. Déjate explico. Porque se me hace que tú no entiendes lo que está pasando en esta vida. Y le tratamos de explicar a Dios. ¿Y sabes qué hace Jesús? Jesús dijo, ay, de veras, no me digas. A ver, platícame más, porque no sabía. Estaba yo bien ocupado allá en Júpiter. ¿Sabes lo que dijo? Ve. O sea, no me importan tus excusas. Yo soy Señor de tu vida. Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y le dijo, eso me da un poquito de risa, porque fíjate, dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Yo creo que llegó y dijo, ay, mamacita, ¿verdad? Dijo, hermano Saulo, soy yo, pero vengo de parte del que te puso ciego, ¿eh? O sea, ¿te acuerdas que el Señor te dijo, como reafirmando, ¿verdad? ¿Verdad que sí te dijo? Señor, sí le dijiste, ¿verdad? ¿Verdad que sí le dijiste? El que te dijo que te va a sanar, aquí está. Así que cuando abras los ojos no me vayas a hacer nada. Y entonces ya, ¿verdad? Le pone las manos y dice, recobra la vista y sean llenos del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de sus ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús y la sinagoga, diciendo, él es verdaderamente el Hijo de Dios. Oye, pues ya sí, ¿no? O sea, después de lo que te pasó, ¿verdad? Te tira, te deja ciego, te da una visión, te habla, vienen, oran por ti, estás lleno del Espíritu Santo y dijo, en verdad, Él es el Hijo de Dios. Yo estaba equivocado. Yo creo que hay momentos en nuestra vida que tenemos que decir, ¿sabes qué? Estaba equivocado. La forma en como yo he estado viviendo, la forma en como yo he estado pensando, la religión que yo he estado haciendo de mi vida, estaba equivocado. Verdaderamente Él es Señor y es el Hijo de Dios. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes, amén. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que trajo tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Y no llegó aquí para arrestarnos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes? Imagínate, o sea, la gente estaba confundida. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo a él. O sea, lo mismo.
Le estaba pasando a Pablo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en una canasta grande, para una abertura de la muralla de la ciudad. Cuando Saulo regresó a Jerusalén, estoy en versículo 26, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. Pues sí, imagínate. Todos le tenían miedo. Es como si ahorita va a venir a Viva Church. Ay, no, sácate, ya no voy. Sí, dice, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre del Señor. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por todo Jerusalén predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por todo Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció el número. Entonces, cuando hay conversiones, cuando tú tienes, te voy a decir algo interesante, cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, si tu corazón no late, si tú estás el día hoy aquí, estás diciendo, vamos a ir a la iglesia, ay, qué flojera, ok, vamos a la iglesia. Si te cuesta trabajo conectarte con la palabra, si te cuesta trabajo conectarte a la oración, si te cuesta trabajo, retiro de hombres, ay no, retiro de hombres. Si hay retiro de mujeres, ay no, hay la posada, ay qué flojera. Hay encuentro, ¿sabes qué? Necesitas un encuentro con Dios. Necesitas un encuentro con Dios, porque lo único que estamos viviendo es una religión. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, algo sobrenatural pasa en tu vida. Porque puedes ver el poder de Dios manifestarse en ti y a través de ti. Entonces, hay un costo en seguir a Cristo, pero también hay una gran recompensa. En el reino de Dios no hay niveles, hay profundidades. Te lo voy a decir una vez más. En el reino de Dios no hay niveles, hay profundidades. No es que Él está más alto y más, no, hay profundidades. Tú quieres más de Dios, tienes que ir más profundo. Más profundo. Si tú no has experimentado el poder de Dios en tu vida de una manera como Pablo, de una manera sobrenatural, es porque necesitamos ir más profundo. Queremos más de Dios. ¿Quién quiere más de Dios? Tenemos que ir más profundo. Y si no, vamos a ser cristianos que a lo mejor llegamos al cielo, ¿verdad? Pero no vamos a estar experimentando el poder y la soberanía de Dios en nuestras vidas. Te voy a enseñar algo rápido ahí, por ejemplo, no sé si se puede ver un mapa que puse, pero Pablo recorrió todo Asia Menor, Asia Mayor, fue hasta Roma, dicen algunos que fue a España, no se ve el mapa, pero bueno, aquí tengo todo un mapa, y fue a España, bueno, dicen unos que fue a España, otros que no fue a España, pero recorrió por todos lados. Ha sido el misionero más grande que ha habido en la historia y ha hecho cosas maravillosas. Nomás puedo decirte algunas de las cosas, ¿verdad? En Samaria fue donde Felipe ministró en Samaria y posteriormente Pablo, Pedro y Juan enseñaron allí, resucitó muertos, sanó enfermos, liberó personas, hizo de cosas impresionantes. Pero quiero que vayamos a sus conclusiones de vida, porque aquí es donde quiero aterrizar el mensaje y quiero que pienses en ti y en mí. En Gálatas 2, 19, 21 está uno de los pasajes más conocidos de Pablo, porque es una reflexión de vida. Ya vimos cómo Pablo era un hombre que había vivido en la religión, que había vivido en la perfección judía, que sabía y estaba orgulloso en ese tiempo de todo lo que hacía. Pero fíjense su conclusión. En Gálatas 2, 19, 21 dice, pues cuando intenté obedecer la ley, espero que ahora tenga sentido lo que estoy hablando contigo, porque ya te expliqué quién era. La ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y esa es la frase que mucha gente conocemos, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si tú quieres decir esa frase, tienes que vivir una vida donde estás dejando todo tu pensamiento, acuerdo de Dios, como tú lo piensas, y someter tu vida a Cristo al 100%.
Dice, Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Qué revelación más grande? Si nuestra forma de vivir y nuestros conceptos de vida nos dan la capacidad de vivir una vida salva, entonces ¿para qué Cristo murió? No tiene sentido. Y Pablo está diciendo, yo te lo puedo decir, yo que vivía en la ley, hoy te puedo decir que no es así. Vamos a 2 Corintios 11, 18 al 30. Y te voy a explicar este ejemplo de madurez. Si tú te consideras un cristiano maduro, no levantes la mano. Te voy a decir lo que significa un cristiano maduro. Estoy leyendo muchas cosas, así que síganme rápido. En el versículo, estamos en el capítulo 11, versículo 18, dice, ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, ¿no? Porque le está hablando a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios había conocido a Cristo a través de Pablo, pero luego habían venido unas personas y les había explicado cosas que Pablo les había dicho, no, eso no es verdad. Pero estas personas, la iglesia quería escuchar lo que quería escuchar, y entonces abandonaron la doctrina sana del evangelio y empezaron a recibir nuevamente las leyes judías y otras cosas que se mezclaban con ellas. Y entonces Pablo le está diciendo, o sea, estas personas que vienen y que se están jactando, después de todo ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportarán a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovechan de ustedes, toman control de todo y les da una bofetada. Está hablando de esas personas. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea, de lo que ellos se atreven a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me voy a jactar. O sea, les voy a explicar. Si ustedes piensan que esas personas tenían por qué jactarse, les voy a decir por qué yo tengo realmente por qué jactarme. Ellos dicen que son hebreos, yo también. ¿Son israelitas? Yo también lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Momento. Ellos dicen que sirven a Cristo, tú dices que eres un hijo de Dios, déjate explico. Sé que suena como un loco, pero yo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encadenado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. A Cristo le dieron 40. Y cuando le daban unos latigazos eran unos látigos que tenían vidrios y tenían fierros y tenían cosas puntiagudas. Y cada vez que te daban un latigazo y lo regresaban, se venía la piel con ello. Y no le dieron 40 porque 40 significaba abuso. Así que le daban 39. 5 veces dice. Una vez fui apedreado. 3 veces fui náufrago. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos, de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero que no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He tenido frío y sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. O sea, ellos dicen que son cristianos, que siguen a Dios. O sea, tú dices que tú y yo somos un hijo de Dios, pero se sentó en mi lugar, pastor. Es que está muy caliente la iglesia, es que está muy fría. Es que la hermana me dijo, es que el hermano me dijo. O sea, Pablo está diciendo, oye, momento, si tú dices que sigues a Cristo y esos son tus sufrimientos, déjate digo lo que realmente es un sufrimiento por seguir a Cristo. Yo creo que iglesia tenemos que despertar y tener una conciencia diferente de lo que significa seguir a Cristo. Se nos ha enseñado una doctrina equivocada de que el seguir a Cristo es que Dios me dé todo lo que yo necesito y que todo gira alrededor de mí. Estamos equivocados. Esa no es la doctrina del evangelio. La doctrina del evangelio es seguir a Cristo y pagar el precio necesario para que el evangelio siga avanzando y no dependa nada más de mí, sino porque yo amo al Señor, amo su iglesia
y amo lo que Él me manda a hacer y estoy dispuesto a sacrificar mi vida por Él. Nosotros tenemos una bendición de vivir donde vivimos y vivir como vivimos. Y aún así nos quejamos, hermanos. Tenemos que ser una iglesia viva, llena del poder del Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo lo que eso significa. Vamos a ir terminando con Filipenses 4, 11 y 14, un par de versículos. Dice, estar siempre agradecidos. O sea, después de todo eso, Pablo dice, y estar siempre agradecidos, hermanos. Gracias por los 5.39 latigazos, gracias por o sea, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, pues es que hoy como que ya no me siento. ¿Sí se fijan la diferencia? Y dice Pablo, después de todas esas cosas, hay que estar agradecidos. No es que yo haya pasado necesidad alguna. Todo lo que pasó, dice, no he pasado necesidad alguna porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente contentos con lo que tenemos? Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Y nos encanta esta frase, ¿verdad? Quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al cumplir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Y Pablo lo que nos está exhortando es que cuando hay un cambio de vida, podemos entender qué significa realmente seguir a Cristo y estamos contentos en cualquier situación porque Cristo vive en nuestros corazones. Y no importa lo que esté pasando en nuestras circunstancias, somos más que vencedores en Cristo Jesús porque Él nos amó primero. Y dice en 2 Corintios 12, 1 al 10, Pablo sigue hablando y está diciendo, mi fortaleza viene de Cristo. Dice, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir jactándome. A pesar de cantar, contaré acerca de las visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado al cielo, al tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso. Cosas tan increíbles que no pude experimentar, que no se pueden expresar con palabras, cosas que ningún humano ha podido ver ni puede contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, o sea, de Cristo vale la pena jactarse. Pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que puedan verse en mi vida o oírse del mensaje de Jesús. Ahora cuando he recibido de Dios, aún cuando he recibido de Dios revelaciones maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, fíjense esas palabras, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Quiero darte este punto en la predicación y espero que entiendas este mensaje. La iglesia a veces explica esto como si Jesús... ¿Pueden ver la vida de Pablo, lo que pasó? ¿Tú crees que es un hombre orgulloso? Casi lo matan, lo han matado casi tantas veces, lo apedrearon, lo aventaron, le escupieron, lo llevaron. Y a veces la iglesia enseña que Pablo en todo eso, Dios dice, ¿sí? ¿Tú estás hablando de mí, de todas las maravillas que yo he hecho? Te voy a poner un aguijón. ¿Qué te crees, hijo orgulloso, por estar hablando de mí? ¿Tiene sentido eso? No, sino que cada vez que tú glorificas a Dios, cada vez que tú le das gloria a Dios por las cosas maravillosas que Él está haciendo en tu vida y a través de ti, el enemigo va a tratar de poner un aguijón en tu vida. Y te va a decir, no quiero que estés hablando de Dios. Y por eso cada vez que nosotros tratamos de empezar una vida nueva en Cristo o seguir avanzando y eso, como que algo te pasa, ¿cierto o no? Como que algo viene, ya no voy a la iglesia, entonces así. Y el diablo dice, yes, para que no ande de orgulloso. Ay, Dios me hizo un milagro, ay, Dios me sanó, ay, Dios hizo esto, sí, órale, pa. Te manda el diablo un aguijón y ay, no es cierto, ya no, para que no. Y no vaya a la iglesia y peleese con su hermano. Sí.
Dice Pablo que cada vez que le pasaba algo que le daba gloria a Dios, el enemigo venía y le ponía un aguijón en su carne. Y Pablo le decía a Dios: quítame esta aflicción. ¿Y sabes qué le contestaba a Jesús? Hijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Ya te he dado todo el poder para hacerlo. Ese aguijón, tú recházalo. Entonces la gente piensa, y la iglesia piensa muchas veces, que Pablo vivió con un aguijón que Dios le mandó. ¿Quién dijo que le mandó el aguijón? Satanás. Dilo conmigo, ¿quién? Satanás. No Dios. Así que cuando te está pasando algo en tu vida, no estés diciendo: Dios me está mandando un aguijón. Es Satanás que quiere poner un aguijón para que pares de hablar de Cristo. Pero Pablo le dijo: Señor, quítame esto. Y le vino una revelación y dijo: ¿sabes qué, hijo? Tienes todo lo que tú necesitas para poder vivir una vida en victoria. Y entonces Pablo tuvo esa revelación y dijo: sí, es cierto, en mi debilidad está la fortaleza de Cristo. No importa lo que yo esté pasando, Cristo es suficiente para poder vencer al enemigo. Entonces te quiero animar, iglesia, que no importa lo que estés pasando, en ti está el poder de la resurrección y de Cristo, para que puedas llevar una vida que le agrada a Dios. En sus últimos días de Pablo, estaba en Roma, preso, esperando ser juzgado, y escribe esta carta a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:1-4 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, y quiero que lo pienses como Viva Church. Imagínate que Pablo está, un hombre que tiene la autoridad de hablar a nuestras vidas porque vivió un evangelio verdadero, ¿cierto o no? Mostró lo que significa seguir a Cristo y entregó su vida por el evangelio. Está hablando a Timoteo, a la iglesia, y nos está hablando a nosotros, y dice: les pido encarecidamente que prediquen la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Compártale al hermano: ay, no es que me da pena. No, dice: en el tiempo oportuno. Se enoje o no se enoje, porque ¿sabes qué? Vas y le predicas y le comentas lo que Dios dice, o lo que está bien, lo que está mal, y la gente a veces te dice: ¿sabes qué? Estás mal, y te apedrea con sus palabras y te juzga. Pero tú tienes que estar listo a recibir ese apedreo y decir la verdad cuando sea que decir la verdad. Dice: corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y yo espero, hermanos, en Viva Church, que tú veas el corazón de Viva Church y mi corazón como pastor. Que mi corazón es hablarte siempre con la verdad y con sana enseñanza, aunque a veces te sientas regañado, aunque a veces te sientas reprendido. Pero mi corazón es traer la verdad a tu vida, porque dice aquí: corrige, reprende y anima a la gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren escuchar. Rechazarán la verdad e irán tras esos mitos. Está pasando eso en la iglesia, hermanos. Hay iglesias que ya no predican del infierno. El infierno no es cierto. Ya no predican de ciertas cosas porque está mal visto. Nuestra responsabilidad como Pablo es mantenernos firmes. Y termina diciendo esto, 2 Timoteo 4, 5 y 8 dice: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Y luego dice aquí: no tengas miedo de sufrir por el Señor. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, y estas palabras me encantan y espero que salgas animado esta mañana. Dice: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Espero que tu vida y mi vida estén siendo derramadas como una ofrenda a Dios. Dice: ocúpate de decirles a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ha sido derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He permanecido fiel. ¿Has permanecido fiel? Hemos permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Hermanos, yo los felicito por estar el día de hoy aquí. Te felicito por estar aquí.
Te felicito por estar aquí, porque estás caminando en las palabras de Pablo. Y está diciendo Pablo, ¿sabes qué? Todo el sufrimiento y todas las cosas que están pasando en tu vida, si tú te mantienes fiel al Evangelio, un día que Cristo regrese va a traer un premio y va a traer una corona y nos la va a dar y vamos a vivir con Él para siempre. Este mundo va a pasar, pero si tú te mantienes fiel a la verdad. Y luego dice aquí, el juez justo me dará ese día a su regreso. El premio no es solo para mí. Podría decir Pablo, si él fuera tan orgulloso como estábamos hablando, diría, pues mira lo que yo hice, me lo gané todo. Tú infiel cristiano que te dices. No dijo eso, ¿verdad? Dijo Pablo, pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia. El premio no solamente es para mí, sino para todos aquellos que lo esperan con anhelo su venida. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y puedes decir, gracias Señor. Gracias Señor porque Tú eres bueno, Señor, y Tú eres paciente con nosotros. Señor, gracias, Señor, por la vida de Pablo, Padre, porque podemos ver un ejemplo claro de lo que es vivir una vida en Cristo. Señor, y que al final del día Él no contó el sufrimiento, Señor, sino que contó la bendición, el premio que venía. Y yo te quiero animar a ti que me estás viendo, que estás aquí, que no te enfoques en el sufrimiento, sino que te enfoques en la bendición que hay en seguir a Cristo. Y si tú te tienes que arrepentir por algo y decir, Señor, perdóname porque me he alejado de ti, porque en los pequeños sufrimientos he abandonado la fe, hoy quiero restablecer mi compromiso contigo. O quizá nunca has oído de Dios y es la primera vez y puedes ver cuánto Dios nos ama. ¿Por qué no oramos juntos, Señor? Gracias por tu sacrificio y gracias por la oportunidad, Señor. Y que nos podamos mantener fiel, Señor, es nuestra oración aquí en Viva Church, para que podamos ser una iglesia sana, santa y servicial. Una iglesia, Señor, que ama el Evangelio, Señor, que te ama a ti, Señor, que ama a la iglesia y que quiere extender tu verdad a través del mundo. Y todos decimos, úsame a mí, Señor. Yo quiero ser como Pablo. Amén.